¿Alguna vez sentiste que cargas con cosas que nadie más ve? No hablo de bolsos ni mochilas, sino de culpas, recuerdos, errores y dolores que arrastras desde hace años. Como si dentro de ti hubiera un peso que no te deja avanzar. Y si te dijera que todo eso que llevas, ni siquiera necesitas cargarlo. En un pueblo rodeado de montañas, vivía un viejo jardinero llamado Aurelio. Cada mañana cruzaba el campo con una carreta pequeña y una bolsa de cuero a su costado. La gente lo veía siempre igual, callado, encorvado, arrastrando los pies. Pero lo que nadie sabía era que en esa bolsa, Aurelio cargaba piedras. Una a una, las había ido recogiendo con los años. Cada piedra representaba algo que lo había marcado. Una traición, un amor perdido, una decisión que lamentaba. Algunas estaban sucias, otras quebradas, pero para él, todas eran importantes. Es mi historia, decía cuando alguien le preguntaba. Si las dejo, pierdo parte de lo que soy. Con el tiempo, Aurelio comenzó a tener dolores en la espalda. Dormía mal, respiraba con dificultad y su jardín, el que antes florecía como un sueño, empezó a secarse. Un día, al no poder más, se sentó al borde del pozo del pueblo. Allí estaba Tomás, un joven que solía ayudarlo con las flores. ¿Qué llevas en esa bolsa, Aurelio? El viejo suspiró y respondió: mi vida, cada error, cada pérdida, cada pena. No puedo soltarla. Tomás lo miró con tristeza y le dijo: entonces, no estás cargando tu vida, estás cargando lo que ya no existe. Aurelio guardó silencio. Esa noche no durmió. Miraba la bolsa a los pies de su cama y por primera vez en décadas sintió que no quería cargarla más. Al amanecer, fue hasta el pozo y, sin decir una palabra, tomó una piedra. La sostuvo, la acarició y con una sonrisa suave, la dejó caer al agua. El sonido fue pequeño, pero dentro de él fue como una tormenta que se disolvía. Al día siguiente, dejó otra y otra. Cada piedra que soltaba parecía devolverle un poco de luz al rostro. Sus flores empezaron a crecer de nuevo. Volvía a cantar mientras regaba, y la gente del pueblo notó algo que no veían hace años. Aurelio ya no caminaba encorvado. Muchos de nosotros, como Aurelio, llevamos piedras que ya no tienen sentido. Errores del pasado, palabras que nos dolieron, momentos que ya no existen. Y creemos que debemos arrastrarlos para no olvidar. Pero recordar no es lo mismo que cargar, y soltar no es abandonar, sino permitirnos sanar. Tal vez sea momento de preguntarte: ¿qué piedra puedes dejar hoy en tu propio pozo? Porque cuando sueltas, no solo te liberas del peso, también haces espacio para que en tu interior vuelva a florecer la vida.